Entonces, en esta mañana me gustaría seguir un poquito hablando acerca de la Iglesia, y algunas características que vemos en las Escrituras. De hecho, sería como el principio. Vamos a ver qué es la Iglesia, cómo se originó la Iglesia y cuál es el propósito de la Iglesia, estos tres apartados. Para muchas personas, la Iglesia no es más que un edificio religioso, sobre todo en el mundo en el que vivimos, en nuestro país sobre todo, un país católico. Tú hablas con las personas, la Iglesia es ese edificio tan alto que hay en medio de todos los pueblos, donde suenan las campanas de tanto en tanto y allí va la gente pues a misa, antiguamente mucho más que hoy día, pero ese edificio religioso, eso es la Iglesia. Cuando tú estás haciendo turismo, lo primero que buscas en un pueblo, ¿qué es? Es la Iglesia. ¿Por qué? Porque la Iglesia está en el centro. La Iglesia, la Plaza Mayor, la Calle Mayor, y das 4 paseos por allí y dices, ya he visto el pueblo. Has visto el centro, ¿verdad? El centro del pueblo, la Iglesia. Además, es interesante que no hay ningún edificio tan alto como la Iglesia, ¿verdad? De hecho, desde un campanario puedes ver el campanario del pueblo de al lado. Y desde el otro ves el otro campanario. Vamos, los estás viendo, ¿no? Los campanarios, las iglesias, esos edificios religiosos en nuestro país. Y para muchas personas, cuando tú le dices iglesia, voy a la iglesia, pues tienen ese concepto. Tú vas a la iglesia, ese lugar que entras, oscurito, esto no cumple los requisitos. Oscurito, donde hay velas, donde hay silencio, donde la gente habla flojito, ¿verdad? Ese es el concepto que muchas personas tienen de iglesia. Para otras personas, la iglesia es una organización que funciona con una serie de reglamentos y de estatutos, ¿no? Es una organización. Para otros, la iglesia es un club social, en donde se pueden relacionar con otras personas y tener ciertas actividades. Y de esto también hay mucha actividad social, que la distingo de comunión, ¿vale? Comunión es común, unión. Hay algo que nos une, y es la fe en el Señor Jesucristo. La actividad social la puedes tener con cualquiera. Puede ser en un club a jugar ajedrez, o en uno que juega petanca, o bueno, pues muchos tienen la iglesia como un lugar social donde, bueno, pues mis hijos se relacionan con otros, y yo puedo saludar a las personas, y bueno, pero no es lo mismo. Distingamos lo que es comunión de lo que es o ese club social. Y para otras personas, la iglesia es el lugar al que asistir los domingos para cumplir con sus deberes religiosos y calmar así sus conciencias. ¿Qué es la iglesia? Es donde yo voy los domingos. Después, el resto de la semana, quizás no leen la Biblia, quizás ni piensan en Dios, pero el domingo hay que ir a la iglesia. El domingo a la iglesia. Y esto te lo puedes encontrar dentro de la Iglesia Católica y de la Iglesia Evangélica. Personas que viven sus vidas sin Dios, pero el domingo hay que ir a la iglesia. Entonces se arreglan y van a la iglesia y calman su conciencia. Yo ya he cumplido. Ya tengo la bendición de Dios para la próxima semana. Porque como ya he ido a la iglesia, pues ya tiene su conciencia calmada. ¿Qué es la iglesia según la Biblia? La palabra iglesia proviene de una palabra en griego, eclesía. Seguramente lo habéis escuchado muchas veces. Eclesía está formada por otras 2 palabras que significan, la primera, significa fuera de, y kaleo, que significa llamar. Así que iglesia es un grupo de personas que han sido llamados aparte. También una congregación o una asamblea. O sea, alguien que ha sido apartado, alguien que ha sido separado. Y es lo que el Señor ha hecho en su gracia, por medio del Evangelio. Nos ha sacado del mundo. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, estáis en el mundo, pero no sois del mundo, ¿verdad? Así como tampoco yo soy del mundo. Y estamos aquí, debemos considerarnos extranjeros y peregrinos en la tierra, porque hemos sido llamados fuera. El Señor nos ha colocado aparte, nos ha hecho parte de la eclesía, de la iglesia. Eso es lo que es la iglesia. La iglesia no es ese edificio ni ese club social, sino la iglesia está formada por personas que tienen algo en común. La fe en el Señor Jesucristo como único y suficiente Salvador personal. La iglesia es mencionada, la palabra iglesia es mencionada 114 veces en el Nuevo Testamento. 114 veces en el Nuevo Testamento es mencionada la iglesia. En el Antiguo Testamento no aparece ni una vez.
No aparece ni una vez en el Antiguo Testamento la Iglesia. En los Evangelios solamente se menciona en el libro de Mateo, un pasaje, lo vamos a ver hoy, que habla acerca de la Iglesia como algo que debía de ocurrir más adelante. Jesús está hablando o mirando hacia el futuro. Pero vemos que la Iglesia es algo básicamente, completamente nuevo en el Nuevo Testamento. No lo vemos en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál es el origen de la Iglesia? Para poder entender correctamente cualquier cosa hemos de buscar cómo se originó, ¿verdad? Esto es así. Ahora tenemos el tema del COVID-19. Los científicos han ido a China, Wuhan, han estado investigando por allí, los de la Organización Mundial de la Salud buscando dónde se originó, que si en aquel mercado de alimentos, que si en un laboratorio, que si dónde se ha originado. Buscan el origen, ¿verdad? Cuando queremos saber el significado de una palabra, muchas veces recurrimos ¿a qué? A la etimología, el origen de la palabra. ¿De dónde viene esta palabra? ¿Cuál es la raíz? ¿Por qué significa lo que significa? Y entonces buscamos el significado o la raíz de esa palabra, su significado etimológico. Cuando vemos un río, nos preguntamos, ¿y este río dónde nace? Tú ves el Ebro. El Ebro es cuando pasa por Zaragoza y, bueno, ves el Ebro, un pedazo de río que no veas. Qué río más majo, ¿no? ¿Dónde nace este río? Y te pregunta, nosotros tuvimos la oportunidad, nace en Cantabria, oportunidad de ver dónde nace el río Ebro, muy interesante. Hay una fuentecita con su virgencita, eso no falla, la virgencita allí, la fuente que sale y ves que el agua sale, y este es el nacimiento del Ebro. Bueno, interesante, ¿verdad? Saber dónde nacen los ríos. Ahí me acordé, el río que pasa por Ripoll, el Ter, y se junta con el Freser. Es interesante, el Ter y el Freser, los dos nacen en la misma montaña, uno en una ladera y otro en la otra. Entonces uno baja por un valle, va al Ter, y el otro baja por el valle del Freser. Entonces es interesante, pero nacen en la misma montaña, uno por una ladera y otro por la otra, y después se juntan en Ripoll. Javi es testigo, cómo se juntan allí esos dos ríos. Entonces es interesante, ¿no?, ver el origen, que también tuvimos oportunidad de ver, ¿no?, la fuente donde brota el agua de la montaña. Y es interesante ver el origen del río, ver cómo va circulando y a dónde desemboca, ¿verdad? También recuerdo en Cantabria había un monte que le llamaban de los Tres Mares, el monte de los Tres Mares. Y los Tres Mares, ¿y por qué le llaman el monte de los Tres Mares? Bueno, porque de esa montaña salen tres ríos y cada uno desemboca en un mar distinto. O sea, uno tira hacia el Mediterráneo, otro tira hacia el Cantábrico y otro tira hacia el Atlántico, por Portugal. Y le llaman el monte de los Tres Mares, porque de allí nacen tres ríos. Interesante. Uno de ellos es el Ebro, por cierto. Los otros no, ni me acuerdo cómo se llaman. Pero el origen, ¿cuál es el origen de las cosas? Si nosotros queremos saber acerca de la Iglesia, tenemos que ver cuál es el origen de la Iglesia. Y el origen de la Iglesia, evidentemente, lo encontramos en las Escrituras, en el Nuevo Testamento. Vamos a ver ese pasaje que he mencionado en Mateo 16, donde vemos la primera mención de la Iglesia en las Escrituras. Mateo capítulo 16, y esto es palabras del Señor Jesús. Mateo 16, vamos a leer los versículos del 13 hasta el 20. Y dice la palabra del Señor: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí tienes la primera mención. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vemos aquí, leemos hasta aquí, versículo 18. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esa es la primera vez que aparece iglesia mencionada en todas las Escrituras.
Y además Jesús está hablando en futuro, ¿verdad? Edificaré mi iglesia. Pero vemos aquí cómo Jesús con sus discípulos llegaron a esa región de Cesarea de Filipos y les hace como un examen a sus discípulos. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿No lo sabía Jesús? Claro, ¿no? Pero le pregunta a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías o Jeremías o alguno de los profetas. Claro, dice, uno es Juan el Bautista. Yo recordaba a Herodes que decapitó a Juan el Bautista cuando escuchaba de Jesús que hacía los milagros, que decía, este es Juan el Bautista. Este es Juan el Bautista que ha resucitado y por eso actúan en él estos poderes, decía Herodes. Algunos decían que Jesús es Juan el Bautista, Herodes era uno de ellos. Otros dice Elías. Esto lo decían algunos de los escribas. Elías. Porque en Malaquías, el último capítulo del Antiguo Testamento, dice que era necesario que viniera Elías antes que viniera el día del Señor. Entonces algunos dicen que Elías y Jesús identifica a ese Elías con Juan el Bautista, ¿vale? Pero algunos decían que él era Elías. Otros Jeremías o alguno de los profetas. Evidentemente todo lo que lo están comparando a Jesús era pues con profetas, hombres, no con el Hijo de Dios, ¿verdad? Entonces respondieron esa primera pregunta y Jesús, todo esto ya lo sabía él, entonces Jesús lo pone al lado, dice, y ahora va donde realmente quiere llegar. Y donde quiere llegar es la pregunta que les hace en el versículo 16, el versículo 15. Y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Estamos en el capítulo 16 de Mateo. Ya habían andado con Jesús unos días, Ya habían estado un tiempo con él, ya habían visto cómo hablaba, cómo enseñaba, los milagros que hacía y cómo verdaderamente él había calmado la tempestad y había hecho tantas cosas. Y Jesús va a ellos, porque Jesús está interesado en ellos, no tanto en aquellos que dicen que es Juan el Bautista o Elías, o bueno, no, vosotros. En cierta forma, el Señor está interesado en ti de una forma personal, en mí de una forma personal. Y aquí Jesús lo muestra haciendo esa pregunta a los discípulos, se la hace a todos los discípulos que estaban con él. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? El Señor siempre se interesa por los suyos. Versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, ¿quién podía ganar a Pedro en responder, verdad? ¿Quién podía ganar a Pedro a responder? El impetuoso, siempre está, Pedro está el primero en todos lados. Si yo hubiera estado con los discípulos, me hubiera puesto nervioso con Pedro. Pedro, cállate por una vez, ¿no? Siempre, y ese carácter, ¡pum!, siempre, ¡pum! No dejaba a nadie más que respondiera, allí iba él, ¿no? Hay personas que son así. De los otros, no, de los otros discípulos, no, pero ahí tienes a Pedro, ¡pum!, que saltó, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fijaros que Jesús no le dijo, muy bien, Pedro, has pensado. Eres muy inteligente. No le dijo eso. Lo que Jesús le dijo, versículo 17, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Fíjate lo que le dice Jesús. No es que Pedro dijo esas palabras porque él era muy inteligente, más que los demás. No. Pedro dijo esas palabras porque había tenido una revelación de parte del Padre. No te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y es posible que ni él acabara de entender la totalidad de lo que implica lo que acababa de decir. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús afirma que para hacer tal aseveración era necesaria la intervención divina. Humanamente no hubieran llegado a ese convencimiento. Quizás se hubieran sumado con los otros. Pues tú eres, si no eres Juan el Bautista y no eres Elías, pues serás alguno de los profetas, ¿sabes?
Pero él hizo una gran distinción entre aquellos que comparaban a Jesús con los demás, a decir que verdaderamente él era el Hijo de Dios. Una gran distinción. El Padre es quien se lo reveló a Pedro, y por ello Pedro es bienaventurado. No por su inteligencia, ni por su habilidad, no, porque recibió esa revelación de parte de Dios. Toda persona que cree y confiesa que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es porque de alguna manera ha recibido una revelación divina en su propio corazón. A través de las Escrituras. Cuando el Espíritu Santo ilumina realmente el entendimiento, Él tiene el ministerio de dar luz, traer luz, dar claridad. Y cuando una persona está leyendo las Escrituras y puede decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, yo creo en el Señor Jesucristo como mi Salvador, eso es una revelación divina. Eso no es tu inteligencia ni mi inteligencia. Hay personas que han estado leyendo las Escrituras y leyendo de una forma que lo vean. Quizás estás dándole testimonio a algún incrédulo y lo has hecho una vez y otra vez y otra vez. ¿Y cómo es posible que no lo entienda? ¿Cómo es posible que no lo vea? Porque necesita no inteligencia. Necesita la iluminación del Espíritu Santo dándole luz para comprender las Escrituras. Hasta que verdaderamente llega a decir, yo creo que Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Y Él fue a la cruz y murió en mi lugar. La comprensión de esta verdad es una revelación divina. No es conocimiento intelectual. Porque tú podrías decirle a una persona, memorízate Juan 3:16 y repítemelo. Y sí, y lo haría perfectamente. Pero no es hasta que verdaderamente recibe la luz del Espíritu Santo en su entendimiento, en su corazón, mostrándole su pecado y llevarlo al Señor Jesucristo, que no lo ve. Por eso es que es necesaria una revelación divina. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo creo que el Señor nos podría decir a cada uno de los que hemos confiado en Él, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por medio de la lectura de las Escrituras, por medio de escuchar la predicación de la palabra de Dios, hay 1000 maneras que el Señor utiliza, pero es algo que el Señor obra para abrir el entendimiento. Bienaventurado eres, Simón. Y nosotros podemos considerarnos, si realmente hemos creído en el Señor Jesucristo, bienaventurados, que significa dichosos, felices, porque somos poseedores de un tesoro que vale más que la Bonoloto. Tesoro que va más allá de este mundo, porque aquí se queda todo. Cuando nos vamos de este mundo, aquí lo dejamos absolutamente todo. No nos llevamos ni uno de nuestros cabellos, absolutamente nada. Pero quien tiene a Cristo, nos dice la Escritura, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y nos habla de las riquezas espirituales en Cristo Jesús. Tenemos tesoros verdaderamente en los cielos, en la presencia de Dios. Por eso podemos considerarnos bienaventurados. No tenemos que vivir como en un cementerio. Estad siempre gozosos, nos dice el Señor. Y tenemos que dar gracias a Dios por esas riquezas y esas bendiciones espirituales que recibimos de Él. Y que realmente el gozo del Señor, como dice la Escritura, sea nuestra fortaleza, nos dé esa fuerza para ir día a día, siendo una luz y un testimonio a las personas también a nuestro alrededor. Bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre, que está en los cielos. 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y esto refuerza lo que estamos viendo, ¿verdad? Versículo 18, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús hace aquí una revelación profética, y está hablando mirando hacia el futuro. Yo edificaré. No es que yo he edificado o estoy edificando, ni siquiera en los evangelios, estoy edificando. No, yo edificaré, futuro. Yo edificaré mi iglesia. Y además, ¿qué iglesia? Dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella.
No hay nada que pueda frenar, que pueda destruir. No hay fuerza en todo el universo que pueda aniquilar, vencer a la Iglesia. Porque la Iglesia es, y lo veremos en otra ocasión, el cuerpo de Cristo. La Iglesia no aparece, como he mencionado, en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento vemos al Señor tratando principalmente con la nación de Israel. Hay quien cree que Israel es la Iglesia del Antiguo Testamento y que la Iglesia es el Israel del Nuevo Testamento. Es una interpretación, desde mi punto de vista, errónea. Israel es una nación, es el pueblo de Dios, y la Iglesia, Jesús dice, edificaré. Es algo nuevo. ¿Qué es la Iglesia? Y vamos a ver qué es lo que hacía falta para que existiese la Iglesia. Y la Iglesia, el Señor, la forma de qué? De judíos y de gentiles. En el Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ¿cuál es la roca? Dice aquí Jesús. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la roca sobre la que Cristo edificaría su iglesia? Sabéis que la Iglesia Católica identifica la roca como Pedro. Ellos dicen que Pedro es la roca. Pedro, y por eso creen que Pedro es el primer papa. Pero Jesús no iba a edificar su iglesia sobre un hombre, ¿os imagináis? Edificar su iglesia sobre un hombre que unos cuantos capítulos más adelante iban a decir, yo no le conozco a este. Sí, a ti te vimos con él, Jesús Nazareno. No, yo no lo conozco. Yo no sé nada de él. Por 3 veces negó al Señor. ¿Cómo iba Jesús a edificar su iglesia sobre un hombre? ¿Fuese Pedro? ¿Fuese Juan? ¿O fuese cualquier hombre? La iglesia es mucho más valiosa. Jesús no iba a edificar la iglesia sobre un hombre. El fundamento de la iglesia es Cristo. Y lo que esa confesión que Pedro hizo, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Sobre esa roca es donde está fundada la iglesia. En 1 Corintios nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y también en 1 de Pedro 2:7 dice, para vosotros, pues los que creéis, Él es precioso. Y para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Cabeza del ángulo, esa piedra que marca. Es una piedra, es la piedra más importante cuando vas a hacer un edificio. La piedra del ángulo te marca. Desde este punto hacia allá vamos a edificar una pared y desde este punto para allá la piedra del ángulo, no una piedra más, no, la piedra del ángulo, el fundamento. Y esa piedra del ángulo y ese fundamento de la iglesia es Cristo. No es Pedro ni ningún ser humano, es Cristo mismo, el Hijo de Dios. Esa es la roca. Y el hecho de que la Iglesia tiene como fundamento a Cristo mismo es garantía de que es indestructible. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por más ataques que reciba la Iglesia, va a permanecer. Recordáis al principio de la historia de la Iglesia las grandes persecuciones que hubieron. Y salió aquella frase que decía que la sangre de los mártires es la semilla de la Iglesia, si no recuerdo mal, ¿verdad? Cuanto más cristianos morían por su fe, más personas creían en el Señor Jesucristo. Así que esa táctica a Satanás no le funcionó. Más se multiplicaban los cristianos, más aumentaba la Iglesia del Señor. Y la tónica general de la Iglesia ha sido esta. Ha sido estos tiempos de persecución y estos tiempos de paz. Y luego lo veremos en un par de versículos. Pero, ¿cuándo y dónde se originó la Iglesia? Seguramente enseguida contestamos en nuestra mente,
en el libro de los Hechos, capítulo 2, en la ciudad de Jerusalén. Y es así. Es así, enseguida nos viene a la mente y es así. En el capítulo 2 del libro de los Hechos es cuando se fundó la Iglesia. La Iglesia se materializó en Hechos 2, pero fue lo que ya Dios había decidido en la eternidad pasada. O sea, que la Iglesia no surgió como una alternativa a la desobediencia de la nación de Israel. La Iglesia ya estaba en la mente de Dios desde la eternidad pasada, cuando decidió redimir al hombre de su estado de muerte espiritual. Es algo que ya estaba en el plan de Dios. La existencia, el nacimiento, la realidad de la Iglesia. Ahora, ¿por qué no vemos la Iglesia en el Antiguo Testamento? Porque habían unas cosas que se tenían que dar. Había unas circunstancias que tenían que acontecer. La primera, por supuesto, es que Jesús debía de venir al mundo. Y leemos, ¿no?, en Gálatas, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, Jesús no había venido antes. Entonces, una circunstancia que era necesaria para la formación de la Iglesia es que el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, viniese a este mundo. Y eso no había sucedido en el Antiguo Testamento. La segunda circunstancia para la formación de la Iglesia es que ese Hijo de Dios viviría una vida totalmente justa, cumpliendo a la perfección la ley, sin ningún pecado, ni de pensamiento, ni de hecho, totalmente puro, santo, limpio, inocente, y que ese Cordero de Dios llegaría a la cruz y moriría en nuestro lugar. Una muerte expiatoria y sustitutoria por nosotros. Eso no se había dado en el Antiguo Testamento. Allí sacrificaban los corderos y habían aquellos animales que eran sacrificados, su sangre vertida, porque esos sacrificios se señalaban al Señor Jesucristo, que un día vendría, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y luego ese cordero que fue sacrificado, fue puesto en aquella tumba, resucitó victorioso con poder y gloria. Eso no se había dado en el Antiguo Testamento. Eso lo vemos en los Evangelios. Estas eran las tres condiciones. Bueno, y la tercera sería la venida del Espíritu Santo, porque Jesús había muerto en nuestro lugar, Jesús ya había resucitado, pero todavía no dio lugar al nacimiento de la Iglesia. Jesús le dijo a sus discípulos, quedaos aquí en Jerusalén, no os vayáis, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Está hablando del Espíritu Santo, quedaos aquí. Todavía no ha llegado, ahora ya está todo cumplido. Ya vino el Mesías, ya dio su vida por nosotros, ya resucitó de entre los muertos. Tan solo faltaba que la venida del Espíritu Santo, para que realmente naciera la Iglesia. Jesús, justo antes de ascender a los cielos, les dijo a sus discípulos esas palabras. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Y cierto es que Jesús en varias ocasiones en los Evangelios les hablaba de la venida del Espíritu Santo. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría. Una y otra vez les estaba hablando de que el Espíritu Santo de Dios iba a venir. Y les dijo, Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Todavía futuro, está próximo, ya llega, ya viene, ya se ha dado todo lo que era necesario. Y entonces nos vamos ahora a Hechos 2 para leer algunos versículos. Hechos capítulo 2. Vamos a leer los primeros versículos. Hechos capítulo 2. Ahí estaban los discípulos en Jerusalén. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vemos aquí el derramamiento del Espíritu Santo.
Vemos aquí el bautismo del Espíritu Santo. Vemos la llenura del Espíritu Santo en los discípulos del Señor. Esto es lo que Jesús estaba anunciando. Edificaré mi iglesia. No os vayáis de aquí, de Jerusalén, porque seréis investidos de poder de lo alto, ¿verdad? Dentro de no muchos días. Y esto es lo que sucedió. Que el Espíritu Santo vino sobre ellos y en aquella ocasión se manifestó por medio del hablar en otras lenguas. En aquella ocasión se manifestó de esa manera. ¿Se tiene que manifestar siempre de esa manera? No. ¿Cuántas veces en las Escrituras se ha manifestado de esa manera? 3. Esta es una, donde fueron bautizados, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablase, lenguas, idiomas. Partos, medas, elamitas, los de Mesopotamia, los de aquí, los de allá, idiomas, no balbuceos. Idiomas que otras personas escuchaban y podían entender. Idiomas. La segunda ocasión la encontramos en Hechos 10, cuando Pedro fue a la casa de Cornelio. Y estando allí, él comenzó a hablar acerca del Señor Jesucristo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en otras lenguas. Claro, Pedro se quedó atónito, porque él recordaba lo que había sucedido en Jerusalén en el día de Pentecostés, y viendo eso mismo en gentiles, pues evidentemente fue un choque impresionante para él. Pero él mismo lo explica, fijaros en Hechos 11 y versículo 15. Después, claro, a Pedro lo cogieron y le dijeron: ¿por qué has entrado a comer en casa de hombres incircuncisos? Pedro, ¿qué estás haciendo? Y entonces él lo explica. Y en el capítulo 11 y versículo 15, fijaros que dice, y cuando comencé a hablar, esto es en casa de Cornelio, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro identificó lo que sucedió en casa de Cornelio, lo que él había experimentado con los discípulos en Jerusalén, y comenzaron a hablar en otras lenguas. La segunda ocasión. La tercera, en Hechos 19, y aquí tenemos al apóstol Pablo. El apóstol Pablo llega a Éfeso y se encuentra con unos discípulos. Fijaros en el versículo, al principio, en el versículo 2, Hechos 19, 2, Pedro les dice: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Claro, esto es lo normal, ¿no? ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Esta es la tercera ocasión. 3 veces, donde personas creen en el Señor Jesucristo, reciben el bautismo del Espíritu Santo y hablan en lenguas. No lo ves más en todas las Escrituras. No lo ves más. Así lo hizo el Señor en esas ocasiones, pero no siempre es así. Entonces, aquellas personas que insisten en que para mostrar que tú has sido bautizado del Espíritu tienes que hablar en lenguas, están errando, están en un error. Porque Dios lo hizo en estas ocasiones, pero no lo vemos más en las Escrituras. Ni en toda la historia de la Iglesia hasta 1900 y pico, que empezó el movimiento carismático con su énfasis del hablar en lenguas. Y la doloroso que tiene que ser para personas que están en estas iglesias carismáticas, que le vengan todos los días diciendo: ¿has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Si no hablas en lengua, no lo tienes. Y otro día, y otro día, y otro día, insistiendo en que deben de hablar en lenguas para demostrar que han recibido el bautismo del Espíritu Santo. Esto no es bíblico. El bautismo del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo te coloca a ti en el cuerpo de Cristo como parte de la Iglesia. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Y eso cuándo sucede? En el momento que una persona se arrepiente de sus pecados y cree en Cristo por la fe.
inmediatamente, en ese mismo instante, ya es bautizado del Espíritu Santo. No tiene que esperar que llegue un momento en que comience a hablar en lenguas. Y más las lenguas que dicen hablar hoy día. No, esto sucedió 3 veces en el Nuevo Testamento y punto. Y además tenemos cuando dice, y cesarán las lenguas, dice el apóstol Pablo, y cesarán, o sea, llega un momento que esto se acaba. Y aquel énfasis de que has recibido el bautismo del Espíritu Santo, pues si tú no hablas en lenguas y la gente al final tiene que hablar en lenguas de cualquier manera, diciendo cualquier barbaridad, o no diciendo nada, mejor dicho, balbuceando, para tratar de que sea recibido como que realmente habla en lenguas. Esto no es bíblico. Esto no es bíblico. Y si hablas en lengua, ¿en qué idioma me estás hablando? ¿Hay alguien que te entienda? ¿Hay alguien que pueda comprender lo que estás diciendo? Porque si nadie te entiende, mejor que lo hagas en casa, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo es cuando una persona es colocada en el cuerpo de Cristo. Y eso sucede cuando uno se arrepiente de sus pecados y cree en el Señor Jesucristo como su Salvador personal. Ya está. Ese es el bautismo del Espíritu Santo. Colocados en el cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es la manifestación? Pues una vida que quiere honrar a Dios. Una vida que se aparta del pecado. Una vida que busca la santidad. Una vida que crece en el conocimiento de Dios. El bautismo del Espíritu Santo es lo que da origen, en Hechos 2, al nacimiento de la Iglesia. Y como digo, toda persona que ha creído en Jesús ha recibido el bautismo del Espíritu Santo y ha sido colocada como una piedra dentro de ese edificio, ¿verdad?, que es la Iglesia. En 1 Corintios 12:13 nos dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos. Por un solo Espíritu fuimos todos. ¿No dice algunos? ¿Algunos fuimos bautizados? No. Por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Todos. Todo verdadero creyente ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y la Iglesia está formada por todos aquellos creyentes, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy. O sea, la Iglesia es un grupo aquí en Olot, como es un grupo que pueda estar en la China, como que pueda estar en Rusia, como que pueda estar en cualquier lugar del mundo. Si tienen al Señor Jesucristo como su Salvador, son parte de la Iglesia. Pero no solamente por distancia geográfica, sino también por distancia histórica. El estar en Cristo Jesús, el estar en la Iglesia, el ser bautizados en el Espíritu Santo y ser parte del cuerpo de Cristo nos une con creyentes del primer siglo, del segundo siglo, del tercer siglo. Desde Pentecostés hasta hoy, 1 de mayo del 2021, ahí está la Iglesia, hasta que el Señor venga a buscarnos. Dice el Señor, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya he mencionado que por más que la Iglesia sea perseguida, y aún hoy día en este siglo sucede en muchos lugares, la Iglesia no puede ser destruida. Lleva más de 2000 años navegando en el mar de este mundo, a veces con el mar en calma y a veces con grandes tempestades. Leemos en Hechos 9:31, dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Vale? Entonces las iglesias tenían paz, Hechos 9. En Hechos 8 dice, y Saulo consentía en su muerte, y aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esta tónica se ha repetido a lo largo de la historia. Tiempos de paz, tiempos de persecución. Pero la iglesia no puede ser destruida, ni las puertas del Hades van a prevalecer contra ella. Incluso recordáis cuando Gamaliel
el doctor de la ley, delante del concilio de Jerusalén, cuando querían acallar a Pedro y a Juan, que no enseñéis en el nombre de Jesús, ¿verdad? ¿Qué dijo Gamaliel? Dice, si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Así que hemos visto el origen de la Iglesia, Hechos capítulo 2 en Jerusalén. Aquellos 120 que estaban reunidos y enseguida cuando Pedro predicó se convirtieron, nos dice la Escritura, como 3.000 que fueron, ¿qué? Añadidos a la Iglesia, recibieron el bautismo del Espíritu Santo por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿cuál es el propósito de la Iglesia? Para acabar, ¿cuál es el propósito de la Iglesia? A esta pregunta hay una respuesta que surge rápidamente, ¿verdad? Si yo te pregunto, ¿cuál es el propósito de la Iglesia? Quizás nos sale la proclamación del Evangelio. Quizás, no sé, es lo que primero me vino a mí al pensamiento, ¿no? ¿Cuál es el propósito de la Iglesia? La proclamación del Evangelio. Tomamos como base las palabras de Jesús en la Gran Comisión, ¿no? Ir por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura, enseñándoles, etcétera, etcétera, ¿no? Pero aunque esta es una responsabilidad de la Iglesia, no es el fin último de la Iglesia. Hay algo que está por encima de la predicación del Evangelio. Y esto es la gloria de Dios. La gloria de Dios está por encima de la predicación del Evangelio. La predicación del Evangelio glorifica a Dios, ¿vale? Pero el fin último de la Iglesia no es la predicación del Evangelio. Es una labor importante. Pero la gloria de Dios está por encima. No sé si me explico. En en Efesios capítulo 1, leemos en 3 ocasiones, y no hace mucho nuestro hermano Antonio estuvo predicando de ello, en 3 ocasiones nos habla de que fuimos salvos para alabanza de la gloria de su gracia. ¿No es así? En 3 ocasiones. El Padre nos escogió para la alabanza de la gloria de su gracia. El Hijo nos redimió para la alabanza de la gloria de su gracia. El Espíritu Santo nos selló para la alabanza de la gloria de su gracia. O sea que la vida del cristiano, y por tanto, ya que la Iglesia está formada de cristianos, la vida de la Iglesia ha de ser glorificar a Dios. Y evidentemente, como digo esto, la predicación del Evangelio ahí está, es parte de ello. Pero como digo, no es el todo. Nuestra comunión con Dios ha de glorificar a Dios. Cuando leemos las Escrituras, cuando tenemos nuestros tiempos de oración, el luchar contra la vieja naturaleza y querer vivir vidas piadosas ha de glorificar a Dios. También nuestras luchas contra el pecado y contra esa vieja naturaleza ha de glorificar a Dios. La adoración y la alabanza debe de salir de corazones en comunión con Dios y también ha de glorificar. ¿Qué significa glorificar a Dios? Es engrandecer a Dios ante nuestro propio corazón y ante los demás. Glorificar a Dios, engrandecer a Dios ante nuestro propio corazón y ante los demás. Nosotros no podemos hacer a Dios más grande de lo que es. No podemos hacerlo más grande, ni más perfecto, ni más justo. No podemos agrandar a Dios. Dios es Dios, está sobre todo. Pero podemos agrandar a Dios en nuestro propio corazón y ante los demás. El universo nos dice, que nos habla, ¿verdad?, de la gloria de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Esto es así, la revelación de Dios en la creación nos habla de un Dios sabio, poderoso y excelso, pero no está totalmente toda la revelación de Dios ahí en esa revelación general. Hay la revelación de Dios en la cruz del Señor Jesucristo, donde Dios se nos revela como un Dios misericordioso, justo, lleno de amor y de gracia. Glorificar a Dios debe de ser el deseo y meta de todo cristiano y, por supuesto, de toda iglesia. Iglesia que, por cierto, Cristo compró con su propia sangre. Nos dice en 1 de Pedro 2:9 que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esto es glorificar a Dios. Estamos engrandeciendo a Dios.
en nuestro propio corazón, en nuestra propia vida y ante las demás personas. Sean creyentes o sean incrédulos, es darle gloria a Dios. Algo que aprendemos de Jesús es que Él glorificó al Padre en todo lo que hacía. ¿Recordáis, no? Padre, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. El deseo de Jesús siempre era glorificar al Padre. Los milagros que hacía, las enseñanzas que impartía, todo era para dar gloria al Padre. Nosotros leemos en 1 Corintios 10:31, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esto es algo fundamental en la vida de todo creyente y en la vida de toda iglesia. Que Él sea el centro de nuestra adoración, que Él sea el centro de nuestra predicación, que Él sea quien lleve la gloria en todo lo que hacemos. Un hermano decía, pregúntate por qué haces lo que haces. Y a nivel de iglesia también, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Las actividades o los ministerios o las diferentes cosas que se hacen, ¿por qué hacemos lo que hacemos? ¿Para nuestra gloria? ¿Para la gloria de Dios? Filipenses, ya acabo con 2 versículos. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada. Es mejor que no hagamos nada si lo vamos a hacer por contienda o por vanagloria. Nos quedamos en casa. Si lo que vamos a hacer es por vanagloria, quédate en casa. Y yo también me tengo que quedar en casa, ¿verdad? Nada hagáis por contienda, ¿verdad? Por esas luchas o por vanagloria. Y nos da el ejemplo de ¿quién? Del Señor Jesucristo, con humildad, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y hemos leído en 1 Corintios 10:31, hacedlo todo para la gloria de Dios. ¿Veis qué contraste? Nada hagáis por contienda y vanagloria. Hacedlo todo para la gloria de Dios. Esta debe ser el propósito, meta de todo cristiano y por tanto de toda iglesia. De hecho, la iglesia está formada por cristianos. Tú eres parte de la iglesia, yo soy parte de la iglesia. No es que seamos es que somos la iglesia del Señor, porque nos ha redimido con su preciosa sangre. Y lo que debemos de hacer que es engrandecer a Dios en nuestro propio corazón y ante las demás personas, sean creyentes o sean incrédulos, darle gloria a Dios, aunque se rían de ti, aunque se rían de mí, darle gloria a Dios. Hemos visto qué es la iglesia, hemos visto cuál es su origen, cuál es su propósito. Quiera el Señor ayudarnos a entender y podamos llevar a cabo aquello que el Señor desea, no para nuestra gloria, para nuestra bendición, porque cuando nosotros damos gloria a Dios, Dios nos dice, bienaventurado eres, como le dijo a Pedro, ¿verdad? Para nuestra bendición espiritual, el enfocarnos en que Él sea el centro, no nosotros. Pues lo dejamos aquí, que el Señor os bendiga.